Y de esta manera, mi querido oyente, en esta mañana, pues entramos ya en materia en el devocional y quiero que usted me acompañe precisamente al libro o digamos a la epístola, carta de Efesios. Así que vamos a ver algo muy interesante y es que últimamente, realmente lo hemos hablado ya en varios devocionales, pero cada vez se hace más evidente el ataque que hay desde las mismas personas que en algún momento se autoproclamaron cristianos, creyentes, evangélicos, seguidores de Cristo hacia la misma iglesia. Y sabe, todo esto parte desde un desconocimiento de la verdad de Cristo. Yo no puedo hablar mal de la iglesia, no puedo hablar mal del cuerpo de Cristo si no conozco realmente cómo es el cuerpo de Cristo. Resulta y pasa que aquellos, como lo he dicho en muchos devocionales ya, que hacen la voluntad del Padre, aquellos que le aman a Cristo son los que hacen la voluntad del Padre. Por ende, la iglesia son todos aquellos que nos esforzamos a diario por hacer las cosas que Cristo nos encomendó como seguidores suyos, aquellos que buscamos ejercer día tras día esa espiritualidad que viene por medio del Santo Espíritu de Dios que recibimos en nuestras vidas. Así que es muy común ver hoy en día a personas decir, bueno, creo que lo más tóxico que hay son los cristianos, los menos espirituales son los cristianos, perdónenos por lo que hizo la iglesia, perdónenos por tales cosas. Y sabe, es importante que así como Pablo encomendó a Tito y a Timoteo de que fueran ejemplares en todo lo que hacían para que nadie tuviera nada en contra de ellos, nosotros a diario nos dirijamos de una manera lo más correcta posible para que de ese mismo modo aquellos que hablan en contra de la iglesia encuentren de qué avergonzarse cuando vean nuestro testimonio. Y creo que hoy usted me puede acompañar aquí en Efesios capítulo 1 y vamos a ver algo muy interesante que nos habla este pasaje. Primeramente habla de algo llamado la predestinación, que también lo hemos hablado en otros tomos del devocional, donde hemos entendido que pues la predestinación, es decir, ese plan de Dios para aquellos que habitamos en la tierra, no es solamente para ciertas personas en específico y que otros están predestinados para perdición, sino que Dios en su infinito amor hizo un plan para toda la humanidad, para todos los que habitamos en la tierra, pero nosotros en nuestro libre albedrío, digámoslo de alguna forma, tomamos la decisión de dirigirnos dentro de la predestinación de Cristo, dentro de la predestinación del Dios de los cielos o dentro de nuestra voluntad de querer decidir esas cosas que nos destruyen, esas cosas que nos hacen daño, que perforan nuestra alma y nuestro espíritu. Por eso dice la palabra en Efesios 1:3 de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entiéndase que bendición es añadir algo bueno a nuestras vidas. La maldición, cuando escuchamos la palabra maldición, es una palabra que reduce. Por eso muchos decían en los antiguos tiempos que no me han maldecido. ¿Por qué? Porque había sido reducido y todo intento de sus manos no servía para nada, porque había sido reducido el potencial de su vida por medio de una palabra que salió de la boca de otro. Por eso es muy importante que nosotros cuidemos muy bien lo que decimos de otras personas, porque podemos reducirlas o podemos hacer que sean bendecidas, es decir, hacer que se ensanche su vida a través de todos esos lugares
esas bendiciones en los lugares celestiales que hay preparado para cada uno de nosotros. Por eso dice, bendito sea el Dios, empieza Pablo aquí bendiciendo, y es importante que nosotros día a día llenemos de bendición a cada una de esas personas que nos rodean, cada una de esas personas que están de continuo con nosotros, que derramemos bendiciones sobre ellos para que asimismo ellos puedan ver ese beneplácito de Dios, es decir, ese deseo de querer hacer las cosas buenas, ese permiso, esa aprobación de Dios de hacer las cosas buenas delante de ellos. Y dice la palabra que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí nosotros podríamos decir que habla específicamente de una sección del planeta, de aquellos que desde antes de la fundación del mundo o desde el momento en el que Dios empezó a crearnos y a entretejernos en el vientre de nuestra madre, pues puso el deseo en nuestro corazón de buscarlo, así pasase lo que pasase en los tiempos, en la tierra, a través de cualquier tipo de mal, pues que lo buscásemos. Pero ese deseo lo puso en el corazón de todo hombre. Por eso es que nosotros vemos personas que se empecinan día tras día en buscar una forma de comprobar cómo fue que existió el universo. Por eso Jesús nos dio una muestra increíble de amor y misericordia, que aún cuando le pisotearon, cuando atravesaron su costado, cuando lo escupieron, Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que muchas veces encontramos personas que están hablando en contra de aquellos que somos cristianos, que somos evangélicos, que nos decimos ser hijos de Dios, que están hablando en contra de todo eso, de un sistema que realmente ha sido corrompido por mano de hombres. Pero recuerde que aquellos que corrompen la imagen real de Cristo, aquellos que a veces por nuestro propio deseo o por nuestra propia voluntad decidimos negar hacer la voluntad de Cristo, pues al mismo tiempo estamos negando ser la iglesia o la esposa de Cristo, porque los que le aman hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Es importante entender eso, mi querido oyente. Cada día que yo quiera dirigir mis pasos, que yo quiera hacer alguna acción, que quiera tomar alguna decisión, debo pensar: ¿qué haría Cristo? ¿Cómo operaría Él? ¿Qué decisión tomaría? Y mire, es que la decisión que tomó cuando todos aquellos que le pisotearon, lo clavaron en la cruz del Calvario, que aún le dieron la espalda, llegó y dijo sencillamente, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nosotros, aunque sabemos que hay muchas personas que viven en la ignorancia de no conocer la gloria, honra y misericordia y eterno amor de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces estamos peleando con las personas, discutiendo, enviándolos al infierno porque son pecadores y demás cosas. ¿Sabe, mi querido oyente? Día tras día debemos tener misericordia de esas personas porque sencillamente no saben lo que hacen. Aquel que día a día está buscando razonar algo para negar la existencia de Dios no sabe lo que hace. Solo están envueltos en su propia soberbia, están envueltos en su propio conocimiento, y por ende le dan la espalda a lo real de la presencia de Dios, y por eso blasfeman y hacen cosas. Pero nosotros debemos orar por ellos a diario para que Dios en su infinita misericordia envíe el Espíritu Santo, el cual les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y aunque muchos
Aunque vengan ángeles, aunque el mismo Dios se les presente delante, no tomarán la iniciativa de buscar su presencia por el orgullo que les precede, por el orgullo que les representa. Entonces nosotros debemos aún así seguir amándoles con misericordia, la misericordia con la que Dios nos amó, nos redimió y nos permitió entender todo misterio en los lugares celestiales. Así que esa es la invitación, que a pesar de que escuchemos personas que dentro de la misma iglesia supuestamente dicen ser seguidores de Cristo, lo único que hacen es generar división a través de sus predicaciones, a través de su mensaje, una división que genera que cada uno esté diciendo, no, es que yo sí tengo la verdad y estos no tienen la verdad. Mi querido hermano, nadie tiene la verdad si no sigue a Cristo y hace su voluntad, porque dijo Jesús de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por ende, si nosotros nos mofamos y creemos tener la verdad, debemos entender que debemos dirigirnos por ese camino que es la verdad. Y al dirigirnos por ese camino que es la verdad, hacemos todo lo que ese camino implica. ¿Sabe? Cuando nosotros nos metemos por caminos llenos de espinas, aquellos que hemos tal vez estado en el campo y a veces nos metemos por zonas de maleza, encontramos a veces espinas que se desgarran la ropa, o si vamos con pantalón corto, pues encontramos que nos rasguñamos la piel en algún instante, y es porque hemos decidido seguir un camino. Tal vez por buscar un atajo o demás cosas, lo hemos decidido seguir ese camino. Y ese camino, pues precisamente tenía ciertas repercusiones. De la misma manera, si nosotros seguimos a Jesús como camino, vamos a recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Esa es la importancia. Pero si nosotros seguimos ese camino, lógicamente vamos a ser dirigidos hacia un destino. Y al ser dirigidos hacia ese destino, nosotros como tal debemos hacer las cosas que ese camino indica. Ahora, si seguimos a Jesús, debemos seguir esas cosas que Él ha preparado y dispuesto para nosotros. El amor, la misericordia, la bondad. No es llenarnos de odio por aquel que tal vez en algún instante habló mal de nosotros, sino llenarnos de misericordia por él y seguir clamando para que le alumbre la verdad de Cristo, y entender que ahora, como hemos nacido y somos nuevas criaturas, necesitamos despojarnos de ese viejo hombre que le gusta hablar mal de las otras personas y edificarnos en luz y en verdad. Entiéndase también que el hablar mal de una persona es levantar un falso testimonio. Porque si notamos que, pues, o sea, una persona es irresponsable y yo le digo, alguien me pide, no, José Luis, necesito a alguien para trabajar, ¿qué tal esta persona? Pues yo no voy a decir, uy, sí, esa persona es eficiente, esa persona es muy capaz, cuando sé que es una persona irresponsable, que tal vez muchas veces se la pasa sencillamente metido en el celular cuando debería estar desempeñando su trabajo. ¿Sabe? Es muy importante entender que una cosa es hablar mal y otra cosa es dar, digamos, como las características de una persona. Porque lamentablemente, así como tenemos virtudes, tenemos defectos, y esos defectos debemos empezar a transformarlos. Este devocional de esta mañana no va dirigido a nadie más que a nosotros mismos. Que hagamos una mirada hacia nuestro interior, que miremos en nuestro interior y empecemos a modificar nuestras vidas como cuerpo de Cristo, para que aquellos que buscan atacarnos, que buscan la caída y buscan división como tal, como iglesia, pues nosotros podamos dar un buen testimonio que avergüence esa palabra que ellos dicen, que puedan decir aquellos que se acercan,
Ay, pero a mí me decían que los cristianos eran así, pero yo veo que aquí son diferentes. Podamos ser esa luz que alumbra, esa luz que se ha sentado en lugares importantes para alumbrar, no para ser escondida, sino que alumbramos según como Cristo nos ha alumbrado a nosotros. Y dice la palabra de la siguiente manera: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Habla de esa predestinación, es decir, de ese plan que Dios ha puesto para todos aquellos que creen en su nombre, que lo respaldábamos precisamente en devocionales anteriores en Tito 2:11, que dice que la gracia de Dios se manifestó para la salvación de todos los hombres. Por ende, esa predestinación está ahí, es decir, ese plan de Dios está para cada uno de los miembros de la humanidad, pero cada uno de nosotros decidimos si queremos transitar por ese plan, por ese propósito que Dios ha puesto delante de aquellos que le aman y que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, para que dirijamos nuestros pasos dentro de esa verdad, o queremos ser esas personas que están alejados de los principios celestiales, que queremos ensorbecernos, que queremos llenarnos de nuestra propia prudencia, de nuestro propio impulso y seguir nuestros propios deseos, o queremos realmente dirigirnos por esos caminos que nos llevarán al verdadero éxito, al verdadero triunfo. Dice la palabra en amor. Dice que, o sea, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, aquí entendemos el gran misterio de este mensaje. Dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y nosotros notamos que Jesucristo dice de sí que de tal manera amó a Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y vuelvo a hacer hincapié en Tito 2:11, porque dice que la gracia de Dios se manifestó para la salvación de todos los hombres. ¿Por medio también de qué? Del sacrificio de Cristo. Para que encontremos esa redención. Porque nuestra vida está a menudo, o sea, nosotros nos ponemos a hacer un análisis, introspección de nosotros, y vemos realmente que a menudo nos decaemos, queremos estar en cierta rivalidad, queremos estar siempre teniendo la razón, y más en estos tiempos donde abunda un conocimiento de alguna u otra forma falso, porque es un conocimiento que nace de lo que yo juzgo según mis propios ojos, según mi propio criterio, según mi propio deseo. Porque si mi deseo es pecaminoso, así quiero juzgar las cosas. Quiero decir, esto está bien y esto está mal, esta parte de la Biblia fue agregada, esta parte seguramente se la inventó otra persona, esto sí me parece bueno para mí, entonces eso sí es correcto, porque es así como medimos hoy por hoy el conocimiento de la palabra. Decimos que lo que nos es afín a nosotros, lo que nos agrada, eso sí es palabra del Señor, gloria a Dios. Pero aquello que nos exige un poco más, una milla más, como por ejemplo amar a nuestros enemigos, no, eso lo debió agregar algún humano. Que eso está corrompido por humanos. El Vaticano esconde algunos textos allá en su bóveda y dejó solo los que le convenía y demás, porque siempre estamos mediados por nuestra propia concupiscencia, por nuestro razonamiento pecaminoso, el cual busca justificar nuestras obras. Por eso, anteriormente
me preguntaban algo muy interesante y me decían, bueno, ¿yo cómo hago para saber si realmente la Biblia no ha sido manipulada por hombres? Yo le decía, pues claramente sí tuvo que haber sido manipulada por personas a lo largo del tiempo, pero de todas maneras Dios se ha encargado de que no extraigan su verdad de ella. Y ahora yo le digo, si usted cree que la Biblia fue manipulada por hombres, ¿por qué no encontramos nada que ayude al hombre a seguir dentro de su propia concupiscencia, sino que hay palabras que van en contra de su propia naturaleza? En toda la extensión de la palabra no encontramos nada que le dé rienda suelta a nuestra concupiscencia. Por ejemplo, que diga, ay, no, no mientas, pero puedes decir mentiras blancas, que es como nosotros estipulamos la verdad. Cuando decimos que, ay, no, pero yo no le veo nada de malo a las mentiras blancas. La Biblia sentencia las mentiras como mentiras y como tal no deben salir de nuestros labios si queremos ser digno ejemplo de Jesús. También la palabra no estipula en ningún momento, ay, ustedes pueden tener 3, 4 mujeres para que se conduzcan libremente y puedan satisfacer el deseo de su alma y no encuentren tropiezo. No, dice que nosotros seamos maridos de una sola mujer. Y de hecho, otro punto para poder juzgar la Biblia, y esto lo hacemos a través de la crítica textual, es que vemos que no se excluyeron en ningún momento esos actos tan atroces que ocurrieron a lo largo de la historia con personas que Dios escogió. Personas que en muchas ocasiones, aunque tenían relación directa con Dios, hacían cosas reprobadas delante de sus ojos. Y están ahí expuestas. Que nos sirven a nosotros también como ejemplo para que no cometamos las mismas cosas. Nosotros no podemos caer en el error de la filosofía de este mundo. Por eso el apóstol Pablo en muchas de sus cartas hace énfasis en que nosotros no nos debemos dejar influenciar por las filosofías de este mundo y que nos apartemos como muchos lo hicieron, dando su oído a fábulas y a relatos fantásticos que los apartaron de la verdad. Qué importante es para nosotros poder tener nuestra mirada fija en Jesús y no omitir la palabra, porque la misma palabra dice, o sea, 2000 años antes de este tiempo en el que estamos, dijo el apóstol Pablo que no atendiéramos a fábulas y que aún así, que si viniera alguien en representación de ellos, así fuese un mismo ángel, o incluso ellos mismos, a predicar un evangelio diferente al que ellos habían predicado, que por favor no creyeran, porque solamente existía esa verdad que había sido impuesta a través de Cristo, que había sido revelada. ¿Por qué dijo eso Pablo? Porque Pablo entendía que en algún momento, tal vez por cosas de este mundo, alguno de ellos podía ser desviado por esas filosofías que se establecen en la tierra. Y ahora con esto vuelvo y repito, como lo dice en algún devocional también, y es que cuando hablo de filosofías, no quiere decir que nosotros ahora no vamos a dejar de filosofar. Es decir, no vamos a dejar de meditar en la palabra, de hacer cuestionamientos, de buscar preguntas, de hacernos preguntas, de generar respuestas. No, sino que ahora lo vamos a hacer dentro de una identidad espiritual. Por eso dice filosofías humanas. Que ahora nosotros podamos meditar
a través del mensaje de Cristo. Pero que ese mensaje de Cristo que nosotros impartamos a otros no sea mediado por una autoridad falsa. ¿A qué me refiero con eso? De que seamos autoritarios a la hora de enseñar la palabra, sino que alguien que encuentre digamos, una pregunta que hacernos, nosotros no le salgamos con que usted solo tiene que creer que la Biblia es verdad y ya, sino que nosotros también tengamos el tiempo de meditar en la palabra, de escudriñarla, de leerla y poder darle una respuesta a las personas. Porque son personas que están confundidas, pero es que nosotros ahora no vamos a dar esa respuesta dentro de una filosofía humana que siempre está buscando el tropiezo, sino que la vamos a dar mediados por el Espíritu Santo, el cual se posa en nosotros y nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y pone en nosotros palabras que también se encargarán de convencer de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que tienen dudas y que desean buscar la presencia de Dios. Mi querido hermano, la palabra se desarrolla de esa manera para que nosotros podamos encontrar salvación y para que aquellos que aún se levantan, que se etiquetan a sí mismos como cristianos, pero que siempre están poniendo hostilidad en medio de la iglesia, que están generando división y diciendo, bueno, no, pues yo medité, yo leí, yo sí busqué, yo sí me tomé la tarea de ser diferente y por eso es que ya yo no soy como esos otros cristianos, o yo no soy como esos evangélicos, o yo no soy como la iglesia, siempre atacando al cuerpo de Cristo. Yo me pregunto, ¿esa es la tarea que nos dejó Jesús? Atáquense unos a otros. Cuando Jesús confrontaba a los fariseos, lo hacía con el único propósito de que ellos se acercasen a la presencia de Dios. ¿Sabe? En ningún aspecto Jesús negó el poder ser, digamos, transformados los fariseos a una verdadera religión, sino que los confrontaba para que ellos cayesen en cuenta. Ay de vosotros, fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, que diezmáis lo más bonito de sus cosechas, pero que están ahí pendientes también de que del mosquito y de todo lo que hay en medio de estas cosas. O sea, que están pendientes de lo malo también. O sea, estaban haciendo un énfasis en ellos para que cambiaran su visión. Pero hoy por hoy solo estamos escuchando predicaciones que dicen, no, ustedes mejor vengan acá. Acudan aquí porque aquí sí está la verdad. O sea, no estamos generando un cambio, no estamos generando que esas personas que escuchan el mensaje a través de nuestros labios generen un cambio en ese entorno en el que se encuentran, que tal vez está siendo mediado por falsa doctrina, un mal mensaje, por soberbia de hombres. Y tal vez en todo ese proceso encontremos personas orgullosas de sí mismas, que empiezan a entrar en contienda, que a pesar de que están hablando de Cristo Jesús, están llenos de odio y resentimiento hacia otras personas dentro de sus corazones, y aún así forjan maravillosas enseñanzas llenas de odio para que otras personas se llenen de odio contra esa persona que usted odia. ¿Sabe? Eso no fue lo que Jesús vino a hacer con nosotros. Por eso, la invitación en esta mañana es que seamos esa representación digna de Jesús. Por eso dice la palabra que todo eso que hizo Jesucristo para adoptarnos, lo hizo para alabanza de la gloria
de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Hemos sido adoptados hijos suyos para que le demos gloria a su gracia. No para que estemos en contienda los unos con los otros. No para que estemos diciendo, es que mi iglesia sí es la mejor. Es que aquí sí hay presencia de Dios. Porque a veces ni siquiera conocemos la presencia de Dios. Decimos sí hay presencia de Dios, pero ni siquiera leemos medio pasaje de la Biblia. Porque es que la presencia de Dios no se puede juzgar por mi emocionalismo. Se tiene que juzgar a través de la palabra, la cual me revela quién es Dios. La presencia de Dios se tiene que mediar o juzgar por medio de la presencia del Espíritu Santo en mí, el cual toma todo lo de Cristo y lo trae a mí para que yo pueda entenderlo. Para alabanza de la gloria de su gracia. Esa gracia que nos alcanzó con misericordia, con bondad, perdonando nuestros pecados, enseñándonos que aunque culturalmente se nos enseñó a estar distanciados de otras personas, del que nos hace mal, del que nos odia, del que nos pone tropiezo, de aquel que nos traiciona, pues la palabra dice que nosotros debemos acercarnos a ellos, llenarnos de amor por ellos, reconciliar y reparar toda relación que se haya desfragmentado. ¿Qué hizo? Dice la palabra, en él tenemos, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mire, mi querido hermano, aquí no hay actos que uno desarrolle que lo hagan a usted más digno delante de la presencia de Dios. Sencillamente somos santos, somos aceptados, somos redimidos por las riquezas de su gracia, por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, por reconocer que Jesús es el único que puede redimirnos y rescatarnos. No hay nada más que podamos hacer. Así suene muy linda la predicación de José Luis Lemus Buitrago y suene súper brutal todo lo que yo diga, no hay nada que mis palabras hagan si no reconozco que soy solo digno por medio del sacrificio de la cruz del Calvario, por medio de Jesús, que mis actos, mis acciones solamente son la repercusión o la respuesta a un amor con el que se me amó, para el cual fui predestinado y para el cual decidí caminar en él. Mi querido oyente, la invitación en esta mañana es que seamos ese ejemplo para el cual nosotros vamos a avergonzar a aquellos que se levantan en contra de la iglesia, detractores de la fe, que buscan generar una división mundial con relación al mensaje real de Cristo que vino a reconciliar todas las naciones. Y claramente, también dice de sí que vino a traer espada, pero esa espada surge en contra de esas personas que no atienden a la verdad porque se ensoberbecen tanto que no quieren entender que Dios es vida y vida en abundancia.
Por eso vemos pleitos hoy alrededor del mundo, pero esos pleitos tienen su curso profético. Por ende, usted no se asuste, no se intimide, porque Dios guardará a sus hijos y los permitirá estar de victoria en victoria. Así que, mi querido oyente, en esta mañana espero que este devocional haya sido de edificación para su vida. Permítame cerrar con los versículos del 11 al 14. Aunque no, vamos a leer un poco desde el 8 en adelante. Voy a leer rápidamente para poder cerrar este devocional en esta mañana. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entiéndase, mi querido hermano, que todo lo que Dios hace y busca por nosotros es porque Él lo quiere y lo desea. Cuando dice que según su beneplácito es porque Él lo quiso, porque Él lo deseó, porque Él lo permitió, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando se cumplan todos los tiempos, cuando acontezca toda profecía, cuando Jesús gobierne con su esposa, que es la iglesia, mi querido hermano, nosotros veremos que todas las cosas serán reunidas y viviremos en armonía en Cristo Jesús. Pero si nosotros no caminamos en pos de esa verdad, si no caminamos en pos de vivir en esa armonía, pues sencillamente vamos a ser de tropiezo para muchos creyentes. Y dice el 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces encontramos cosas bien interesantes. Primero, que nosotros hemos sido escogidos, precisamente todos llamados a Dios, pero muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y doy gracias a Dios porque mi corazón fue sensible, mi entendimiento fue astuto al reconocer a Jesús como Salvador de mi vida, reconocer a Dios como Creador del universo. Y dice que muchos creyeron, primeramente aquellos que esperábamos en Cristo y otros que han creído por medio de nuestra predicación. Y asimismo en ese entonces aquellos que esperaban en Cristo, los apóstoles y demás personas que habían creído por medio de lo que había hecho Él, y ahora otros que creían por medio de su predicación. Todos tendremos esa salvación plena en Dios. Y dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa que hizo Jesús a sus apóstoles. Mi querido oyente, usted puede marcar la diferencia y poder entender todo misterio de la palabra, porque no hay cosa que yo diga si usted no tiene relación con el Espíritu Santo, el cual le convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Por ende, dijo Jesús que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden.
Pero entonces dice que lo refirió por medio de una parábola que decía que vino alguien de noche a golpear y por lo inoportuno de esa visita que constantemente estaba ahí, se le abrió y se le contestó. Entonces, de esa misma manera nos pide que nosotros constantemente, inoportunamente, estemos buscando la presencia de Dios para que así Él pueda entregar a nuestras vidas el Espíritu Santo y nosotros podamos tener esa promesa en nosotros para que seamos sellados con ella y poder ser bendecidos, porque dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. O sea, solo el Espíritu Santo nos puede dar esas arras, esos inicios de lo que realmente vamos a vivir. Y si lo que el Espíritu Santo nos da es maravilloso, cuánto más será si perseveramos en Él y vemos su gloria manifiesta en nuestras vidas. Mi nombre es José Luis Lemus. Espero que este mensaje en esta mañana sí haya sido de edificación para sus vidas. Si tiene alguna pregunta que hacer, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra línea WhatsApp 320-342-8532 y ahí le daremos respuesta a cada una de esas dudas que usted tenga en esta mañana. Y bueno, mi querido oyente, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los dejo con el resto de la programación aquí en Emisora Vino Nuevo, tu banda ancha con Dios, emisora que vivifica tu vida.